Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Joven Mirada. En esta oportunidad, bueno, van a estar ustedes acompañándome, igual que mis panelistas, nuestros panelistas. Nicolás, por razones de compromisos que tienen en otras áreas de su vida, no va a poder estar hoy acá, pero bueno, trataremos de hacer todo lo mejor posible, tratando de que no se note tanto su ausencia. Gracias, chicos, por estar. Andrés, Candelaria, el aporte de ustedes va a ser fundamental hoy. Vamos a tener una linda temática para conversar y reflexionar. Sí. La verdad que sí, hoy va a ser importante el aporte de todo el grupo y quizás también un poco reflexionar sobre el tema que vamos a proponer hoy en Joven Mirada. ¿Pero cuál es el tema que tenemos para hoy? Bien, el tema que tenemos para hoy tiene que ver con la tolerancia. ¿Cuántas veces nos falta tolerancia? ¿Cuál es el límite de tolerancia y hasta dónde se tolera, hasta dónde toca la dignidad? ¿Qué pasa en los diálogos? ¿Qué pasa entre los grupos de pares? Bueno, de todo esto vamos a estar conversando con lindos invitados y con estos panelistas que hacen su aporte. Antes de eso, vamos a ir a un informe para ver qué dice la gente fuera de estudios. Hemos compartido este informe y vamos a ver ahora qué es lo que opinan nuestros invitados. Antes que nada, por supuesto, tenemos que presentarlas. En esta oportunidad me acompañan Belén Sanduende y María de los Ángeles Barnada. Gracias, chicas, por acompañarnos en esta oportunidad para estar hablando de este tema que seguramente tendrán ustedes distintas miradas, pero siempre miradas jóvenes. Gracias a ustedes por invitarnos. Sí, muchas gracias. Bien, bueno, ¿con quién empezamos? ¿Con Belén? Contanos un poquito, Belén, ¿cuántos años tenés? ¿A qué te dedicás? Para poder entendernos mejor. Tengo 18 años, voy a la escuela Borges y nada, estoy terminando el secundario. Ajá, bien. ¿Y en el caso de María de los Ángeles? Yo estoy en quinto año del colegio, voy al Bachi Humanista y tengo 16 años, así que me quedan 2 años más. Te quedan 2 años. Bien. ¿Y qué opinan ustedes con respecto, o cuál sería el criterio que manejan en cuanto al tema o al término tolerancia, intolerancia? ¿Cómo lo analizan? ¿Qué es lo que sienten al respecto? Creo que la tolerancia es como respetar la opinión del otro. Capaz no es estar de acuerdo, pero siempre respetando lo que el otro dice, por más que no me guste. Y la intolerancia sería no respetar lo que él dice y atacarlo porque piense diferente o porque tenga una idea distinta a la mía. ¿Y en tu caso, Belén, pensás un poco parecido? Digamos que sí, a ver, en día a día podemos tener charlas por ahí con alguien y podemos aceptar y no la opinión del otro. Para mí ser tolerante hay que serlo siempre, porque siempre van a ser charlas y va a haber momentos en los que uno, nos guste o no, tenemos que respetar, porque es la opinión del otro. Pero así también hay gente que se acelera o se vuelve intolerante por alguna cosa que no le guste o no piensa igual, digamos.
Sí, indudablemente que yo creo que la tolerancia, digo, en este caso estamos hablando de los diálogos, justamente Claro. diálogo y tolerancia, que era un poco, bueno, el tema del programa, ¿no? Después hay tolerancia en otros aspectos de la vida que ya se hacen más difíciles por ahí de evaluar hasta dónde somos o hasta dónde no tolerantes. Exacto. Yo por ahí pensaba, ¿no? Escuchándolas a ustedes, ¿cuáles creen que son las ventajas que tiene hoy día ser tolerante? Muchas. Muchas. Sobre todo a su edad, que están en la escuela secundaria, donde convivimos con personas de diferentes personalidades, un poco también aprendiendo lo que va a ser en un futuro nuestra vida diaria, de trabajar con gente que puede tener o no opiniones parecidas a la mía, o puede hasta defender, como diríamos en el vulgar de todos los días, a muerte una opinión sin importar lo que digan los demás, y dejar de ser tolerante en ese caso. Es interesante conocer las miradas de ellos, que están en una perspectiva un poco diferente a la nuestra, que ya estamos en otro ámbito. Por ahí sería un poco cerrarse, digamos, o sea, encerrarse en la opinión de uno. Los Y- pros que puede tener, perdón, Sí, sí, los no. pros que puede tener ser tolerante por ahí, puedes llegar a conocer gente nueva también, porque te sale una charla, te sale un tema, puedes estar en una reunión, en cualquier parte, y por ahí ser tolerante y aceptar la opinión del otro te lleva a conocer cosas nuevas, te lleva a abrir la mente, a pensar un poco más abierto. Sí, inclusive recién las veíamos antes de arrancar el programa, ustedes dos conversando Claro. y contando sus experiencias, se escuchaba Sí, de la sí. campera y del uniforme, Claro. todas cuestiones del ámbito de Sí, ellas, claro. y me parecía muy interesante cómo se iban comparando y cómo se iban Claro. comentando las experiencias, y no hagan esto, más vale hagan Claro. esto otro. Sí. Está buenísimo ese enriquecimiento que tenían entre Sí. ustedes, porque creo que, como decías vos, de eso también se trata un poco la adolescencia, ¿no? Exacto. De ir enriqueciéndose y de ir creciendo juntos, ¿no? A mí me gustaría conocer, digamos, en este proceso de la escuela secundaria, donde hay muchos eventos, sobre todo las escuelas masivas, que hay más de un curso o dos, en el caso de bachillerato y Borges, que hay 3 o 4, cómo si está la tolerancia y el diálogo entre sus pares, entre sus compañeros, ¿no? Tenemos tema campera, carrozas, viajes de Sí. egresados, campamento, juntar plata para tal destino. ¿Existe ese tolerancia y diálogo o no se da tanto en los adolescentes? Yo personalmente en mi escuela siempre tratamos de juntarnos a ver cómo hacemos para juntar plata para la carroza o el tema de la campera, si lo hacíamos en Concordia o en Buenos Aires, el precio, y siempre tratamos de consensuar, de llegar a un acuerdo. Igual nunca falta el que salta y se quiere imponer su idea y a veces molesta a un grupo, se genera todo un malentendido, también una situación fea, pero siempre como que tratamos de llegar a una mejor idea. Y en tu caso, Belén, ¿cómo es tu experiencia? Digamos que, a ver, en mi promo hay chicos que fácilmente no piensan todos iguales. Por ahí piensan más para no sé si para la parte de la promoción en sí o para ellos, pero hay mucha discusión y por ahí poca tolerancia, pero o sea, en redondear hay que pensar en que somos una promoción, hay que pensar que estamos en el anteúltimo año y que necesitamos unirnos y pensar ahí iguales para llevar a cabo algo bueno, digamos. Pero salen del aula un ratito y piensan esa tolerancia en la ciudad, en la calle, en la familia. ¿La ven? ¿No la ven? ¿La ven a veces? ¿En qué situaciones? Es más complicado. Yo siempre analizo el aula y mi grupo de compañeros, pero en mi grupo de amigos también tenemos nuestras discusiones. Por ejemplo, ya sea el año pasado en la política, tengo una amiga que es recontra remilca, tengo otra que es súper macrista, entonces como que veníamos hablando y se generaban esos temas y tratábamos o de evadir el tema siempre o de hablar de otra cosa, claro, evadiendo, o frenar el tema directamente, porque se empezaban a pelear y se toleraban y después se gritaban de todo y después andábamos lo más bien, pero siempre pasa que nos peleamos o cosas así. Pero la tolerancia creo que se ve, sí, mucho. Al menos acá en Concordia, porque
al ser una ciudad chica como que todos conocen qué pasa con todos y como que a muchos no les importa y otros lo toleran. Seguramente es como que va intercambiándose situaciones de tolerancia e Sí. intolerancia, ¿no? Porque pensaba con respecto a lo que tú planteabas, Andrés, ¿qué pasa, por ejemplo, con el tránsito? Ahí ya escapamos del también. tema diálogo, Es pero complicado. las bocinas, las malas palabras, creo que muchas veces somos muy intolerantes. Y la otra es preguntarles a ustedes cuáles son las estrategias que más o menos como parte, como personas que integran grupos, ponen en marcha a la hora de que hay algo que no se resuelve, ¿no? Y a su vez digo esto de hasta dónde la tolerancia es positiva y buena y hasta dónde o desde dónde deja de serla. Porque si una persona te hace todos los días ir a un lugar a las 7 de la tarde, porque es la hora del encuentro, y esa persona llega a 7:30, digo, 3 veces, supongamos, para mí sería el límite extremo, capaz para otros 10, para otros toda la vida. ¿Qué pasa con ustedes desde esa joven mirada y esa joven vida en el aceptar las cosas que por ahí no están tan buenas, ¿no? Por ejemplo, si estamos en un debate, ¿no? Si estamos en un debate y yo veo que el debate o la charla se está yendo un poco, de última digo, no, cambiemos de tema o listo, basta chicos o algo, porque por ahí aunque uno no crea, lleva mucho. La intolerancia, digamos. El querer meterle a otro algo que vos pensás, que vos te cerrás, Es cierto. es así. Pierde la esencia del Claro, debate justamente. claro. Claro. Y a mí me gustaría conocer desde su mirada, ya sea en el aspecto áulico o en la vida diaria, si reconocen o si creen que hay diálogo entre los adolescentes. Lo planteo también un poco desde una mirada de que en mi caso trabajo en una escuela en que están incluidas jóvenes y adultos, jóvenes de 17, 18 y adultos de 50, y no podemos concordar un diálogo entre ellos. No hay tolerancia por las diferentes edades. ¿Cómo se presenta en una situación en donde todos están en la misma edad, están todos en esta etapa de la adolescencia, que adolecen, que están como un poco buscando su identidad? ¿Cómo se presenta el diálogo? Es muy difícil porque todos tenemos opiniones diferentes y tenemos que llegar a un acuerdo siempre, especialmente con las cosas que son de la promo, siempre hay que llegar a un acuerdo. Y al haber tantas opiniones y chicos que quieren esto, otros que esto, y siempre hay alguien que intenta imponer lo suyo, es muy difícil, pero yo creo que sí que hay mucho diálogo porque la mayoría de las veces llegamos a un acuerdo o terminamos todos enojados, pero por ejemplo, para juntar plata tratamos de pensar en la situación económica de cada uno o pensamos en si él puede vender o no, o si es muy cerca de una fecha que vendimos antes o cosas así, para todos llegar a una conclusión y sin molestar al otro. Hay mucho diálogo porque se respeta a todos, pero nunca falta, como ya dije, nunca falta el que está en desacuerdo y no todos podemos quedar contentos siempre. Tenemos que ir a un primer corte y después volvemos con este tema interesante. Yo discrepo un poquito con vos. Vamos a dejar esta discrepancia para después del corte, ¿te parece? Bárbaro. Bien, vamos a una tanda.
Estamos conversando en esta oportunidad sobre la tolerancia y el diálogo, y la tolerancia en otros aspectos que escapan un poquito del diálogo, ¿no? Desde esta joven mirada. Y en el bloque anterior le decía a Candelaria que discrepaba un poquito con, o quizás es tu experiencia, no puedo discrepar con tu experiencia, pero entiendo que muchas veces cuando es un grupo de coetáneos, o sea, adolescentes, todos de la misma edad o parecidas, a veces la presencia del adulto, del docente, puede ser un buen mediador y puede ser ese que pone, como esclarecer un poco la situación, ¿no? No sé en la experiencia de ellas qué les ha pasado en ese sentido, si a veces esa mirada adulta, en vez de ser generadora de más intolerancia, no puede ser la que los reubica en el diálogo, ¿no? Por ahí dicen que uno más sabe más por viejo que por diablo, ¿no? Y por ahí... A veces sí, a veces no. A veces por ahí Sí. un mayor, capaz que como tiene un poco más de experiencia o una forma realista de ver las cosas, capaz que te puede ayudar a que vos, joven, veas eso como algo bueno para que vos sigas, digamos. O sea, tu pensamiento en total nadie lo va a cambiar porque es tu pensamiento, pero te puede ayudar a que vos veas la realidad o para que vos te enfoques en algo. Pero, sí. Y ustedes, en la experiencia de ustedes, ¿cómo han vivido, por ejemplo, supongo que han tenido situaciones donde la mayoría por ahí opina diferente? ¿Qué estrategia? ¿Cómo resuelven? ¿Aceptan esa mayoría? ¿Lo reflexionan? Bueno, yo por ejemplo recientemente estamos tratando mucho el tema Bariloche y en una asignatura del colegio nos hicieron hacer un discurso sobre un tema que nosotros podíamos elegir libre. Y yo elegí hablar sobre Bariloche y dije que para mí no estaba bien ir a Bariloche y presenté mis argumentos y me encontré con que tenía 60 personas que opinaban distinto y todos con argumentos fuertes también. Y yo tuve que respetar sus opiniones porque no puedo salir, no soy dueña de la verdad, no puedo decir que ellos están mal, pero pedí también respeto hacia mi opinión. Mi opinión no va a cambiar. Y la de ellos tampoco, pero fue muy bueno porque después tuvimos como un momento de debate en el que podíamos hablar cada uno, ellos me presentaban su punto de vista y hablábamos y estuvo muy bueno, fue una linda experiencia, pero en un momento me sentí mal porque vi que había 60 personas en contra de mi opinión completamente. Y en un momento como que me enojé, pero después me di cuenta que no, que si ellos me toleran a mí, yo tengo que tolerarlos a ellos también. ¿Y no te pasa por ahí porque digo, plantean de alguna manera las dos, la opinión es mía, Claro. el pensamiento es propio, nadie va a cambiar? Digo, a veces sí se cambia, Sí, ¿no? sí. Digo, desde Te una... hacen cambiar, Sí, claro. yo creo que tal vez influyen en por ejemplo, mi círculo de amigas capaz influye en mi opinión sobre algo, pero yo creo que no determinan porque Claro. el pensamiento y la idea es de cada uno y puede influir mis padres, mi colegio, mis amigos, pero el pensamiento sigue siendo mío propio. También va la entrada en razón que uno puede tener. Sí. O sea, si tenés que entrar en razón, tenés que hacerlo. porque- Claro. Claro, Si es eso algo lo incoherente. que yo iba a preguntar, llevando a colación lo que estaban hablando, de que cuando hay veces que nos tenemos que dar cuenta de que nos estamos equivocando. Hay que darnos o cuenta. Sí. Claro, y también es parte quizás un poco de nuestro crecimiento y maduración, entender que no todos van a opinar igual que yo, entender que debemos aceptar que, bueno, él no opina igual que yo y su opinión también es correcta. Y se trata desde los nenes muy chicos hasta los adolescentes y seguimos tratándolo, aprendiéndolo todos los días de nuestra vida. No vamos a encontrar a alguien, pienso yo, que diga así, mirá, todo lo que vos decís, yo pienso lo mismo. Sí. Porque hasta sería como hasta un poco hipócrita, porque Aburrido. no creo que encontremos a alguien que avale todo lo que nosotros digamos. Entonces, este diálogo también fortalece eso. Y yo creo fuertemente también de que uno puede cambiar su opinión a través del diálogo. Es una opinión propia, pero También. aprender un poco del otro también sirve para generar mi propia opinión, me También parece. ser realista, porque por ahí podemos estar hablando
vos y yo, Sí. y por no darte Sí. la razón, me la trago, Claro, digamos. claro. Aprender también, claro, un poco eso que también considero que es un poco de la sociedad de hoy, que estamos un poco acostumbrados a querer tener la razón y a opinar también en todos los nuevos medios de comunicación y opinar en Facebook y ser como un poco moralistas hasta un sentido. Y quizás no todos comparten lo que nosotros decimos y debemos saber que cuando uno expresa nuestra opinión, tenemos que estar atentos a lo que los demás opinan porque nosotros lo estamos expresando públicamente. Porque me he encontrado por ahí con situaciones que me han dicho, ay, pero ¿qué importa por qué me critican? Y uno debe estar también expuesto a que cuando lo dice va a tener Claro. situaciones que no van a ser la misma. No es que todos te van a... Como Aplaudir. es el caso que te pasó a vos. Vos expresaste tu opinión acerca de Bariloche y tenías 60 que opinaban diferentes. Y hay que afrontar esa situación también y entenderla como un proceso de aprendizaje. Digamos que, claro, cuando uno publica algo en una red social es complicado. Claro. Porque estás exponiendo tu pensamiento para muchas personas, porque capaz puedes tener muchos o pocos amigos, pero no sabes, capaz por querer, no sé, por querer llamar la atención o por algo así, estás expuesto a muchas críticas, digamos. Y por ahí uno se puede sentir mal o cosas así. Claro, aparte en las redes sociales tenés que tener mucho cuidado porque todo queda, te sacan una captura de pantalla o se pasan las fotos para todos así o muchas veces distorsionan lo que vos decís para que el otro se enoje con vos y se generan malentendidos. Claro, uno puede opinar, puede decir, pero el tema de las interpretaciones, Exacto. ya entramos en otro campo Claro. un poco más complejo, ¿no? Claro, una cosa es hablar cara a cara y otras cosas es hablar por WhatsApp o Que alguna red social. considero yo es el gran dilema de las nuevas comunicaciones, Sí. la pérdida del hablar cara a cara o expresar a través de una red Claro. social. Yo veo mucho, porque trabajo en grupo de adolescentes, esto de, bueno, no digo nada en el aula, pero después escribo una carta en Facebook y que lo lea que quiera, que interprete lo que sea y al otro día vengo a clases como que si fuese lo más normal. Sí, o Y- tuiteo. o te tuiteo algo, porque ahora se utiliza mucho esto, y es la nueva forma de expresión. Es complicado. Es difícil, Sí, muy es muy complicado. difícil. Y quizás es una manera diferente de expresar la intolerancia. Y- Expreso la intolerancia quizá a través de esa red social, ¿no? Ahora, uniendo un poco lo que decían tanto los panelistas como invitados, ¿no? Diría dos cositas. Una, Andrés, tocaste el tema interpretación, y yo digo, la interpretación y los supuestos son un mal en nuestras comunicaciones, ¿no? Tenemos que tomar lo que viene directo y no leer entre líneas. Claro. Cuando empiezo a leer entre líneas, tengo un abanico de posibilidades y puedo equivocarme mal. Y por otro lado, ¿desde dónde escuchamos cuando estamos compartiendo un diálogo, no? Quizás siempre la escucha es bastante justificativa o defensiva. Y a veces es poca la escucha reflexiva para ver si el otro que opina distinto me puede hacer reflexionar sobre mi postura, ¿no? Muchas veces cuando escuchás una opinión distinta a la tuya, como que estás buscando argumentos para defender la mía. Sí, para defender la mía y decir, no, estás mal. Sí. En vez de decir, no, mirá, esto que aportas es bueno. Muchas veces como que siempre a la defensiva. A veces pasa hasta en un juego. Por ejemplo, nosotros con un grupo de amigos una vez jugamos un torneo de truco. Ajá. Un tema ahí de truco. Y teníamos razón nosotros, digamos, pero era mucha la discusión que había. Empezamos los gritos. O sea, y tuvimos que decir, bueno, sí, te regalo y listo, nos fuimos. Perdimos, digamos, pero era para no seguir porque sabíamos... Perdieron y quedaron enojados. Claro, encima. No perdieron bien. Claro, no, digamos que No, no. y teniendo en cuenta el truco y el chancho va son Lo dos peor. razones para pelear en un juego. Pero si saliéndonos de los juegos, ¿no? ¿Cuáles son para ustedes las situaciones que les generan intolerancia? Que la sacan de quicio, por ejemplo. Que te metan cosas en la cabeza. Sí. Que te metan ¿En qué cosas... sentido? ¿Como opiniones? O No, ¿Cómo? no sé. Indirectamente, O que te quieran como que te meter. empiezan a Vos hablar. la pones o no, que te quieran. Claro. Ajá, ¿cómo que? Chantaje, todo eso, digamos, distintas opiniones.
O como que te quieren como lavar el cerebro porque sí, dale, de a poco te empiezan a hablar de su opinión, de su opinión, de su opinión, y después cuando vos vas a opinar te callan. O algo que me molesta mucho es que sean incoherentes, que planteen cosas que no vamos a poder hacer o que no, mira, las condiciones que tenemos no podemos llegar a esto, y ellos quieren hacer eso y no se puede, y sobre todas las cosas, y son atropellados. Eso me molesta muchísimo. ¿Y cómo resolvemos esas situaciones que generan intolerancia? Complicado. Me tengo que poner en frío, irme Ajá. un rato, volver. Sí, puede porque ser si una no, estrategia. Ujú. o trato de callarme porque... A mí me gustaría conocer si un poco en todos grupos hay líderes natos que son creados con la misma personalidad de cada uno o que el mismo grupo lo genera. Pero estos líderes dentro de un grupo estudiantil generan intolerancia muchas veces. Hay líderes positivos y hay líderes negativos. Sí. Porque los líderes positivos como que dicen, bueno, como que tratan de, por ejemplo, en la promoción siempre hay chicos que no se integran o que no quieren participar, como que los líderes positivos los llaman a participar. En cambio, los líderes negativos buscan su propio grupo y capaz quieren aportar un montón de cosas, pero solo dentro de su grupo y de nadie más. Y esos son como los líderes más intolerantes, digamos. ¿Y el grupo los rechaza o cómo lo toma? ¿Cómo se enfrenta A los esa líderes, situación? yo, bueno, tengo un caso de un líder súper negativo en mi promoción y como que, chau, lo ignoramos así. Una vez lo intentamos sacar del grupo de WhatsApp, pero bueno, no se iba a hacer eso. Pero... Claro, siempre Bueno, está en juego la forma. Tengamos, Sí. esperemos que no esté mirando el Sí. programa porque esto No, ya- no creo. Mañana me esperan la Bien. puerta. Bien, chicas, tenemos que despedirlas porque bueno, hemos llegado al final de este tiempo con ustedes. Agradecerles la presencia, los aportes. Es como que quedamos ahí mitad y mitad. Somos y no somos tolerantes, hay intolerancia y hay tolerancias. Y en ese interjuego ir sacando lo mejor, quizá, ¿no? Ha sido un gusto tenerlas, Belén Sanduende y María de los Ángeles Barnada. Muchas gracias por haber estado Gracias con a vos nosotros. por invitarnos. Y bueno, nosotros vamos nuevamente a un corte. Inmediatamente volvemos con nuevos invitados. Estamos compartiendo un tiempo de Joven Mirada y en esta oportunidad conversamos sobre la tolerancia, el diálogo, y en los bloques anteriores estuvimos viendo esta mirada joven, muy joven, de dos adolescentes de la etapa secundaria. Ahora pasamos a una mirada también joven, pero de otros invitados. Martín Salazar, gracias por acompañarnos, y Alejandro Noguera. Es un gusto tenerlos acá y bueno, vamos a seguir mirando esto de los diálogos y la tolerancia. ¿Qué les parece? Bueno, desde mi punto de vista yo creo que la tolerancia es algo que falta, que se necesita mucho. Primero porque es una cuestión moral escuchar la opinión y por otro lado también es correcto pensar distinto. Pero yo creo que justamente esa
no sé si es capacidad, pero ese querer aceptar la opinión ajena es justamente lo que se necesita y lo que falta. Y muchas veces eso nos lleva a muchas cosas. En este caso, muchas cosas malas. La intolerancia es una cosa muy impuesta y yo creo que es el principal fundamento y puntapié para un desastre. Alejandro, contanos un poquito tú a qué te dedicas y cuántos años tienes. Yo me llamo Alejandro, tengo 19 años. Yo terminé el secundario el año pasado. Estoy estudiando un profesorado de Ciencias de la Educación en la Escuela Normal. Estoy cursando mi primer año y desde lo poco que voy te puedo decir que estoy seguro de lo que estoy haciendo y eso ya es un plus, es un poquito más. ¿Y cuánto tendrás que poner en juego tu tolerancia en esto? Es una cosa increíble. Ahí abunda la opinión ajena o el pensar distinto. Y eso enriquece, a la larga te enriquece. Sí, seguro. Sí, muchísimo. ¿Y Martín, tú? Bueno, soy empleado de comercio, tengo 29 años. Estudié Tecnicatura en Administración de Empresas y Gestión. Y bien, con respecto a la tolerancia, esto, ¿no? De saber que entre personas hay que lograr este punto de equilibrio para poder mantener, digamos, el diálogo, porque si no hay ese punto de equilibrio de tolerancia, el diálogo entre personas no se establece. Por ahí ver esto, ¿no? Que cada persona tiene también una formación, viene con su cultura, viene con su vida personal desde lo que formó en su hogar. Y ver esto que la otra persona tiene una realidad diferente a la nuestra y que hay que ver cómo se fue formando en su caminar por la vida y lograr ese equilibrio para poder llegar a esa tolerancia. Seguramente que no es fácil, ¿no? Y pensando en esto de los roles que uno desempeña en la vida, como docente vas a tener que confrontar con muchísimas opiniones diferentes. Y en el caso del comercio también, ¿cómo se da esto? Entre, por ejemplo, clientes, claro, esa cosa. Aparte nos han puesto de que el cliente siempre tiene razón y no siempre tiene razón, ¿verdad? Hay que ver cómo esto de la cintura para poder ser tolerante. Mucha tolerancia para atender un comercio, mucha tolerancia. Hay que aguantarse por ahí la gente que viene apurado, que no te saluda, que no te dice buen día, que no te dice gracias, que a veces lo tenemos impuesto desde nuestro hogar. El buen día, por favor, muchas gracias. Tener tolerancia para soportar que quizás hay gente que no lo hace o no lo es habitual. Sí. Es muy interesante. Comenzando con este bloque, me pareció unas definiciones de tolerancia e intolerancia muy interesantes, quizás desde otros aspectos, y me gustaría consultarles, por ejemplo, en el caso de Alejandro. Es un poco más joven y está integrando un grupo de personas que opinan totalmente diferente, que es un grupo heterogéneo, sería como es la docencia. Y hoy justamente me planteaba que en los grupos muchas veces no somos tolerantes porque hasta para un simple regalo para el Día del Maestro hay problemas. Entonces, ¿cómo ves que puede afectar esta falta de tolerancia ya desde que estamos estudiando para formarnos como docentes? Y bueno, yo creo que ser tolerante es fundamental. Como dije anteriormente, eso afecta mucho el no ser tolerante. Y en cuanto a tu pregunta, afecta, ¿no? No vamos a negar que no, porque sí afecta. Y yo creo que para empezar a cambiar eso, hay que empezar a ser más respetuosos. Más respetuosos en el sentido de... Por ahí se confunde muchas veces esto de ser respetuoso con ser tolerante. Pero no creo que sea así. Porque yo puedo opinar diferente y sin embargo sigo siendo respetuoso. Pero no quiere decir que te tolere. O viceversa. Te puedo tolerar pero no respetar que piense distinto. Pero yo creo que influye mucho y para empezar a cambiar eso hay que empezar a ser más respetuoso. ¿Y qué desgaste lleva por ahí también esta cuestión de, yo también estoy en la formación docente, y qué desgaste lleva esta cuestión de estar durante toda la formación lidiando con la intolerancia, la tolerancia, y saber que en esa misma formación ya te van diciendo,
Es lo tengan que cuidado porque es lo que les espera. Lidiar con esta intolerancia, con la de los padres directivos. Es como que ya la formación docente está cargada de intolerancia y cuando llegas a ejercer tenés la intolerancia. Entonces es compleja la formación docente en relación a la tolerancia y la intolerancia. Avalo totalmente lo que decís, y aparte de esto considero que como un docente le va a enseñar a un niño a ser tolerante si ya desde tu formación no pudiste aprender y la preparación fue esto, afrontarse para la intolerancia en el futuro de ejercer. Pensaba eso mientras él me lo decía. ¿Cómo le vamos a enseñar a un niño a ser tolerante y aprender a respetar las opiniones ajenas si desde mi formación me pasé los 4 años con la intolerancia como eje central del estudio? Diferentes experiencias, ¿no? Y también yo creo que influyen mucho las personalidades, ¿no? De cada uno. Hay gente que dice, bueno, que opine lo que quiera y sigo mi camino, y hay gente que discute y está y tiene una posición firme. Yo quiero ir, además de eso, que también otro factor es hacer lo que te gusta. Porque si uno elige la docencia, tenés que estar convencido de lo que querés. Y yo creo que si estás convencido de dónde estás, la tolerancia y el respeto es algo que va a abundar. Entonces, partiendo de la base, tenés que estar en un lugar donde te guste. Y lo mismo en el trabajo. Vos podés estar trabajando en un lugar que no te gusta, pero lo haces por un tema monetario, ¿no? En cambio, si estás en un lugar estudiando algo que no te gusta, y ahí estás predispuesto a la intolerancia. Exactamente. Claro. Cuando uno hace algo que Totalmente. no le gusta, estás predispuesto a que constantemente todo lo que pase no lo toleres. Exactamente. O lo veas negativo. Bueno, y también adhiriendo a eso el tema más personal, ¿no? Que es el descanso, que es situaciones familiares, particulares de cada uno que influyen mucho. ¿Se te presentan situaciones de intolerancia constantemente? Por ejemplo, en un grupo de estudio, en un grupo de opiniones heterogéneas. No, la verdad que no. Al contrario, me gusta muchísimo que piensen distinto, que defiendan sus convicciones, no que las traten de imponer, sino que las defiendan, que escuchen y que obviamente sean escuchados. Martín, la verdad que me gusta. En tu caso, una pregunta que escuchándolos a ellos dos conversar me surgía desde la relación con el cliente, con el público. ¿Cómo podrías describir la sociedad en términos de tolerancia e intolerancia? Porque uno desde el comercio por ahí tiene contacto con, como decía Kant, de distintos tipos de personalidades y distintos tipos de carácter, podríamos decir. Pero vos, desde el comercio, ¿cómo me analizarías en relación a todos ese tipo de personalidades? ¿Cómo me analizarías la sociedad en términos de diálogo, tolerancia, intolerancia? ¿Cómo te puedo analizar? Mira, bueno, desde el comercio tal vez esto, ¿no? De saber que la situación está, como decía, cómo viene la otra persona dispuesta, ¿no? De saber cómo va su día cotidiano, va a surgir de ahí, ¿no? De cómo viene esa persona y de cómo está dispuesto, como él decía, que si a vos te gusta ser docente y vas a depender de lo que vos quieras dar también. No importa si vos recibiste durante tu carrera la intolerancia, ¿no? Claro. Si vos estás en ese lugar y vas a enseñar, se va a ser docente desde lo que vos querés dar, ¿no? Vas a enseñar tolerancia. Si vos querés que el chico aprenda a ser tolerante, vos vas a crear ese vínculo y esos valores a esa persona. Y desde bueno, yo creo que va de cada uno de su personalidad y de lo que va haciendo de su vida. Pero ¿vos creés que hay tolerancia? Sí, en hay la tolerancia, sociedad? hay tolerancia. Sí, Concordia es tolerante, se nota la solidaridad, la tolerancia, no sé. Si no hay tolerancia se lleva a muchas otras cosas, a la discriminación, a la falta de solidaridad, a muchas cosas que es muy amplio el abanico. Escuchaba el bloque anterior, es tan amplio el abanico. Claro. Y bueno, la tolerancia va a hablar de esto desde la persona, de lo social, ¿viste? Depende también con qué te vincules, si es política, si es algo más eclesial a la iglesia, depende de eso, de donde recibas esos valores. Yo voy mucho, pertenezco a una comunidad que es Gruta de Lourdes y bueno, y depende del lugar donde te muevas, es donde ves esas cosas. Yo creo que hoy yo veo a los jóvenes que hablan mucho, pero hay más tolerancia tal vez, o sea,
veo que ahora, no sé, no manejo mucho lo de las redes sociales en el tema de cómo se expresan, pero sí hay tolerancia. ¿Ves Sí. más tolerante al adolescente, al joven que al adulto en algunos casos? Por ahí cuando uno, por ejemplo, cuando me tocaba estudiar, uno se vincula con el que más o menos tiene más afín, Sí, ¿entendés? claro. Y después cuando se van a exponer temas y esas cosas, por ahí, ahí se ve la intolerancia, pero siempre llegar a eso, al punto de equilibrio de la tolerancia. A mí me pareció muy bueno rescatar y te quería preguntar por qué vos definiste la tolerancia así, con aquellos aspectos que llevamos nosotros desde nuestro hogar, desde la formación que tenemos, los valores. ¿Por qué relacionaste esa descripción con tolerancia? Y por la unidad de la persona, ¿no? La unidad de la persona viene de eso, de lo que recibimos en lo biopsicosocial, entonces en nuestra vida, desde los valores que nos van llegando de cuando vamos creciendo en nuestro hogar, bueno, después nuestra relación social, depende de los ámbitos que vivamos, las realidades, el barrio, de todas esas cuestiones, y bueno, nuestro estudio, todas esas cosas. Por eso relacioné la persona según su unidad y con lo que vive en la sociedad. Claro, podríamos decir esta cuestión de que la persona no se relaciona, no se vincula como quiere, sino como puede a partir de todo lo que fue incorporando a lo largo de su vida. Bien, tenemos que ir a un corte y después sí, seguimos conversando sobre este tema de la tolerancia, intolerancia y de lo que cada uno va percibiendo en sus distintos ámbitos, ¿sí? ¿Vamos a un corte? Seguimos conversando sobre esto que hace, bueno, a nuestro encuentro de hoy, ¿no? La tolerancia. Y pensaba, por suerte, que el título del programa era diálogo y tolerancia, porque después hay otras esferas de la vida que uno dice hasta dónde la tolerancia sí y no, digo, ¿no? Que tiene que ver, como decía, Alejandro hizo tanto hincapié en el respeto, creo que es fundamental. Y conversábamos durante este cortecito que hubo, donde yo les opinaba de que en realidad yo creo que no hay tolerancia, que hay más intolerancia que tolerancia, ¿no? Y lo vemos quizá, estabas de alguna manera tú, Martín, contándonos sobre los grupos laborales, sobre el grupo religioso al que perteneces. A nivel mundo, ¿no? Hay cosas que se van suscitando por falta de tolerancia y parece que hay grietas, que hay así como precipicios que no nos permiten unirnos, sobre todo cuando hablamos de temas políticos, religiosos, económicos, ¿no? ¿Qué podemos hacer porque lo venimos viendo como desde lo micro a lo macro? En primera instancia fueron chicas del secundario que podrían poner su granito de arena para mejorar todo esto, ¿no? ¿Y qué se les ocurre a ustedes? ¿Y qué experiencia, qué es lo que van viendo a lo largo de la vida sobre, bueno, esto del ser intolerantes,
que a tanto mal nos llevan. Bueno, tal vez ver esto, ¿no? De que es fundamental el respeto, ¿no? Esto de respetar la idea de la otra persona o su ideología o depende del paradigma de esa persona en la cual esté comprometido a su vida. Y bueno, siempre volviendo a esto del punto de equilibrio que pueda lograr en la sociedad, en la familia o en el ámbito donde nos movamos, como paz, tranquilidad, o sea, que no genere algo que lleve a la violencia, que siempre haya esa cosa que nos lleva a un bien común entre todos, entre casos, entre religiones, bueno, el respeto, el poder llegar a ese bien en común que todos buscamos. Y así con la política, o sea, el bienestar de la sociedad, el desarrollo, la cultura y así en todo, me parece, en todos los ámbitos. No sé, me parece así. Creo que tiene un peso importante acá el ser reflexivo, ¿no? Porque incluso a veces desde las distintas religiones o posturas más o espirituales, si uno es reflexivo, a veces encuentra que hay un hilo conector que no nos pone tan distantes uno de otros, más allá de diferentes credos o diferentes posturas. Pero quizá nos posicionamos siempre desde lo diferente y esta cosa de no aceptar o no abrirnos, ¿no? Digo, no sé qué te parece a ti, sí, Alejandro. Estaba pensando en esto de la que estuvimos hablando recién, de la intolerancia. Yo creo que la intolerancia va de la mano con la imposición del poder, porque lo podemos ver reflejado con las ideologías, ¿no? Esto de yo pienso y se hace lo que yo pienso. Lo podemos ver a nivel político. Cada uno defiende sus convicciones y no da lugar a la charla y tampoco da lugar a la escucha, porque está pendiente de lo que piensa, que no está mal defender las convicciones. Lo que no está bien es no escuchar, no aceptar la opinión ajena y entender que hay gente que piensa de distintas maneras y que eso no está mal y que muchas veces nos ayudan a reflexionar de que no siempre nosotros tenemos la razón. Y también esto del ámbito religioso también habla de la imposición del poder, como esto de que la gente sea de otra cultura y piense de otra manera, o con las razas, como vemos que está muy impuesto esto de querer ser más que el otro. Sin dudas es notorio esto que Alejandro nos está comentando, ¿no? Digo, esta escisión entre una raza y otra, una religión y otra, un partido político y otro, y quizá esta ceguera, me acordé de Saramago, ¿no? Esta ceguera o esta falta de escucha a la otra postura, que por ahí puede ser bien distinta, pero tener alguna cuestión que puede ser válida para enriquecer mi propia mirada. No sé qué opinan mis panelistas ahora. Me quedé pensando en un comentario que dijo él recién. Estábamos en el corte, ¿no? Pero bueno, sí. Esta cuestión de que cómo después desde nuestro mundo y desde lo que nos pasa a nosotros en nuestra vida, después salimos a enfrentar al otro y ahí arranca la bataola. Sí. Claro, porque si uno está constantemente en un grupo que es intolerante, como que te terminás nutriendo de eso también, porque vos querés poner un paño frío, querés decir, bueno, hagamos lo que la mayoría decida, vamos, y no hay caso, y ahí vamos a esto. O también traigo a colación los medios de comunicación, que también nos generan ser un poco intolerantes. Bueno, sí, un medio te muestra esta postura y no importa lo que diga el otro, y no importa, y no tenemos tampoco ya desde lo macro, como estamos diciendo hoy, la oportunidad de ver el amplio abanico que hay de opiniones o el escucha. Lo vemos trayendo colación, digo yo, en un programa televisivo donde se juntan los diferentes ámbitos políticos y entre sí es una guerra, a ver quién defiende mejor la postura, y no se dan cuenta que del otro lado puede haber alguien que puede estar nutriéndose para generar su opinión, que es justamente el rol de los medios. Entonces, en los ámbitos me parecieron muy interesantes, de verdad, todas las opiniones que hemos brindado hoy. Y ahí estás remarcando lo que planteaba Alejandro sobre el poder, ¿no? Excelente. Que no tiene límites. La ambición por el poder supera la ambición por el dinero. Martinez y Martinez.
Sí. Sí. E inclusive la historia de la humanidad está marcada justamente por esa idea. Si uno se pone a pensar en grandes líderes generaron grandes batallas a nivel mundial y a nivel histórico. Y lo vemos en la actualidad constantemente con las guerras por el poder, que estamos, no me importa derribar una ciudad por querer ganar el poder, y no importa lo que opinen, y no importa lo que pasa en el resto del mundo, es mi poder, mi pertenencia económica, mi posición política, y ahí vamos, como que fuésemos los caballos que tenemos los ojos vendados y no nos importa nada, y lo vemos a diario, lo vemos constantemente. Entonces me parece que yo también concuerdo con que estamos siendo muy intolerantes a la sociedad. Desde que nos levantamos estamos a la ofensiva de decir, bueno, en vez de buscar el vaso medio lleno como debería ser, estamos buscando el vaso vacío y el generar problema, y es un poco también lo que estamos invadidos, creo yo, que también estamos como presionados por esa posición. Prendemos la televisión y vemos eso, pero escuchamos la radio y vemos eso, hablamos, pertenecemos a un grupo donde están todo el tiempo discutiendo, y uno quiere quizás por ahí poner un paño, y es más el poder de los malos o de la intolerancia lo que triunfa, por así decirlo. Da la impresión como que en ese abanico que hiciste referencia nos posicionamos o en un extremo o en otro, y nos estamos perdiendo que hay toda una gama que conforma ese abanico, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo lo ven ustedes? Y desde el lugar de cada uno de ustedes, ¿qué se les ocurre que podemos hacer como sociedad? ¿Qué aporte podemos tener para poder poner un poquitico en esto que hace a la tolerancia, ¿no? Yo creo que una posibilidad, desde mi punto de vista y desde mi lugar, es el escuchar al otro. Escuchar y respetar la opinión ajena. Hago mucho hincapié en eso porque yo creo que ahí está un poquito la clave de empezar a mejorar. Obviamente que esto no es de un día para el otro, esto tiene su proceso, tiene su tiempo, y la clave es esa, para mí es empezar a escuchar y entender que hay opiniones que son diferentes a las nuestras, y no por eso van a estar mal, y no por eso tenemos que atacar, y no por eso tenemos que crucificar a alguien por el simple hecho de estar pensando en otra cosa, o que no concuerde con lo que vos estás diciendo. Yo creo que desde mi punto de vista para mí es Martín. la clave. Por ahí veía, ¿no? Como decíamos por acá, la disposición de los grupos, la disposición de las personas, la disposición de los líderes también, esto, ¿no? De ir viendo esta tolerancia, este diálogo que ellos, al tener ese poder tal vez, o nosotros tenemos también ese poder mismo de disponer esa tolerancia en nuestras vidas. Y leía eso acá al frente, veía esto de la casa común, este mundo, ¿no? Que compartimos todos juntos, toda esta humanidad, y que en definitiva todos pasamos por este lugar, y ver esto, ¿no? De la tolerancia, principalmente me parece el diálogo, y ver esto, ¿no? Del respeto, que me parece fundamental, y empezando por dónde, por nosotros mismos, y bueno, después vinculándonos, siendo ejemplo, ¿no? De Yo poder creo, hablarlo. Sí, seguro, este tema de la escucha es fundamental, porque hay falta de escucha, sin dudas, ¿no? Y cuando hablamos de diálogo, que de alguna manera era el tema del programa, ¿no? Esto de diálogo y tolerancia, ¿cuántas veces lo que tenemos son monólogos de a dos o de más? Yo hago mi monólogo y el otro hace su monólogo, y la idea de diálogo de dos que se intercambian se va perdiendo. Digo, con una escucha generalmente que no es, para poder comprender, sino más bien para poder defender mi postura, ¿no? Es muy marcado eso. Pero nos pasa en el vínculo familiar. En todos los ámbitos de nuestras vidas. Fíjense, en la pareja pasa, ¿no? Que muchas veces en lugar de conversar, defiendo o tiro con algo que tiene que ver con el otro, ¿no? Esta de, mirá lo que hizo tu mamá. Ah, sí, pero ¿y la tuya? Y digo, bueno, la tuya no va en este momento, va en otro. Escuchemos para ver cuánto nos podemos acordar. Exactamente. Nos justificamos y nos defendemos y no escuchamos para aprender, me parece. Y otro de los ingredientes que por ahí también falta en toda esta receta es la cuestión del tiempo.
de por ahí bajar por un cambio, Sí, tomarnos un poco más de tiempo, no vivir tanto en la acelerada, porque en la acelerada es donde más intolerantes somos, empezar a practicar el reconocimiento de lo más simple y de lo más valioso que tenemos, que por ahí es lo más sencillo. Y un poco de tiempo nunca viene mal. El tiempo es fantástico. Así a es. mí, como reflexión final de este programa, me queda que realmente, primero y principal, todos somos diferentes los que estamos acá y pudimos establecer un diálogo excelente, de un ida y vuelta, de opiniones diferentes, teniendo en cuenta que algunos pueden opinar igual o no. Nosotros discrepamos en un momento y no nos agarramos de los pelos ni nos fuimos peleadas. Pudimos decir, mira, no opino lo mismo porque tengo tal fundamento, y también un poco ser ejemplo de esos y reflexionar todos los días sobre, bueno, si vemos que todo el mundo está intolerante, no me contagio de eso. Vivo mi vida, aporto que quizás no puedo decir, puedo tener una acción para aportar, para cambiar, pero ya con el simple hecho de uno ser tolerante y estar abierto al diálogo es un cambio y es un aporte. Para mí esa es como mi reflexión final de este programa, que me ha parecido excelente, porque dialogamos con chicas jóvenes, con diferentes edades, y me pareció que pudimos establecer el diálogo y tener tolerancia y respeto, que era justamente el objetivo del programa. Sin dudas, digo, y rescatar estas cosas, ¿no? El planteo de Alejandro de respeto en relación directa, a veces directa y no tan directa, con la tolerancia, y el planteo de Martín, que básicamente, entre otros, pero esto de que somos biológicos, psicológicos, sociales, culturales, religiosos, porque hasta aquel que se dice ateo, en algún momento se nota que está sesgado por la religión judío-cristiana, más que nada, ¿no? Entonces digo, somos todo ese bagaje de historias, de familias, y nos falta eso, nos falta escucha y tolerancia. Nos queda decirles a ustedes muchas gracias por haber participado. Martín, ha sido un placer, entonces. Gracias a ustedes. Y lo mismo Alejandro. Gracias. Que puedas en tu rol docente desarrollarte con tolerancia. Muchas gracias. Gracias a nuestros panelistas, Andrés y Candelaria. A vos, Adriana. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima, y gracias a todos ustedes que nos siguen semana a semana por Canal 12 de la Fundación María de la Concordia, y que nos siguen por Facebook y por YouTube. Muchas gracias y nos vemos en una semana.